Un barredor de tristezas, dicen Auté y Silvio Rodríguez. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cómo nos quitamos las penas del alma? Con un rabo de nube, con un pedacito de nube. Uno de los temas más álgidos que ha tenido que soportar la Iglesia Católica en los últimos años ha sido las acusaciones a distintos miembros de esta institución, a curas, incluso a personas de rangos más altos, por haber cometido abusos sexuales contra muchachos, niños que estuvieron a su cargo. El Papa no tocó el tema en el Perú, lo que generó cierta ansiedad y cierto reclamo en determinados sectores, válido por supuesto, pero en Chile sí, y no necesariamente satisfizo la necesidad de sanción que requerían muchos chilenos. Para poder analizar cómo trata el Papa este tema, que vamos, es complicado, no podemos decir que no, en sus visitas, empecemos por escuchar lo que dijo en Chile, ni bien tocó suelo chileno. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Preferiría un rabo de nube. Las víctimas de por supuesto, estos atentados contra su intimidad, contra su integridad física, le increparon al Papa porque no se juzgaba también al obispo Juan Barrios, amigo personal del famoso, malamente famoso, cura Fernando Karadima, que fue uno de los mayores depredadores sexuales que ha existido, no les digo una iglesia, les digo una historia de Latinoamérica, por lo menos. Y la presencia de este obispo, que había sido amigo personal de Karadima al lado del Papa, generó muchísima molestia. ¿Qué contestó el Papa? Escuchemos. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Claro? Gracias, Papa. Muchas... Si me dijera, pide un deseo. Bueno, esa fue la respuesta del Papa. Cuando me traigan una prueba, hablamos. Hasta ahora son todos mentiras. Bueno, los abusos existieron y el obispo Barros estuvo cerca del padre que los cometió. No quiero decir que sea cómplice, pero algún tipo de sanción o por lo menos de explicación tendrían que dar más allá de una respuesta tan tajante y, vamos a decirlo, tampoco empática. Sin embargo, el Papa sí se reunió con las víctimas de los abusos sexuales en Chile. No fue esta su actitud en todo momento. Y en Lima no habló del tema, sin embargo, en su viaje de regreso a Roma, recordemos que el Papa cuando regresa de sus viajes da conferencias de prensa en el avión y conversa con los periodistas. Conversó con Armando Canchanya sobre este delicadísimo problema de la Iglesia. El proceso del fundador entró en la Santa Sede. Se le dio una condena, no se lo expulsó del sodalicio, sino vive solo. Él se declara inocente de las pruebas que hubo en el juicio y apeló a la asignatura apostólica. La causa está en apelación. Por los datos que tengo, saldrá en menos de un mes. Ese juicio fue gatillo para que otras víctimas de esa persona hicieran juicio civil y eclesiástico. Si la asignatura apostólica pone fila a este juicio, primero, sea a favor o en contra, ya no tiene sentido porque este hombre, ahora sí, hay cosas mucho más graves que dirá la justicia, pero son varios casos graves y intervino en la justicia civil. 5:42. Esa fue la respuesta entonces que le dio el Papa Francisco a Armando Canchanya, que fue el primero en preguntar y no eludió el tema. ¿Satisface la respuesta? Probablemente no. Probablemente para muchos quedan algún dudas, quedan aún heridas. ¿Cómo puede manejar una institución como la Iglesia Católica un tema tan complicado? Podríamos preguntarle a quienes
han denunciado los hechos, a nuestro querido amigo Pedro Salinas, Paolo Ugaz, que han hecho un trabajo impresionante. Pero ya sabemos lo que ellos piensan y respetamos, y además reconocemos que tienen en buena parte, muchísima razón. Tratemos de averiguar desde los propios pensadores de la Iglesia cómo se maneja o cómo se debería manejar un caso como este. Así que para eso vamos a conversar con el padre Edwin Vázquez, él es teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por atendernos para hablar de este tema que entendemos no es fácil para ningún miembro de la Iglesia. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo le va? Gracias. Bueno, está claro que el Papa Francisco no es que se quede mudo sobre todos los temas, sino que los trata en determinados momentos, escoge determinados escenarios y por supuesto tiene un mensaje, digamos, sabe cuánto va a decir y cuánto no va a decir. La pregunta es ¿por qué en Chile y no en el Perú, por ejemplo? Se refirió claramente a un caso que acá no lo tocó. Yo creo que el Papa da la respuesta en el viaje de retorno a Roma, cuando responde a las preguntas de los periodistas. El Papa explica que es un caso no cerrado, ¿no es cierto? En cambio, los casos de Chile están cerrados. Hay gente en la cárcel con condenas, etcétera. El caso del señor Figari está abierto, es lo que explica el Papa. Nos da información que no había sido información pública, por lo menos no en nuestro medio. Yo creo que esa es me parece, ¿no?, que esa sería la explicación por la cual el Papa no se refiere al caso Figari en público. A ver, padre, porque es un caso abierto. De acuerdo, padre Vázquez, ayúdenos a comprender cuando él dice que tiene un proceso abierto en el Vaticano, que ya su resultado, además es bastante claro, da lo mismo, porque igual lo va a juzgar la justicia peruana. Si nosotros podemos decir que es inocente o culpable y en realidad a este señor lo tiene que juzgar la justicia peruana. ¿Qué tipo de proceso es el que se le está siguiendo a Figari, que como dice el Papa tendría que terminar en máximo un mes? Sí, es un proceso interno, según la justicia de la Iglesia Católica. Entonces, el Papa dice que el señor Figari apeló la sentencia en primera instancia que se le aplicó con la firma del cardenal Braz, ¿no?, el presidente de este dicasterio para las congregaciones o asociaciones de vida apostólica. Esa sentencia fue apelada por el señor Figari y dice el Papa, se encuentra en la asignatura apostólica, a la espera de una evaluación, y dice saldrá el resultado en menos de un mes. Entonces esperaríamos que a mediados de febrero tendríamos esa respuesta de la apelación que hace el señor Figari. Sin embargo, el Papa dice se han iniciado otros procesos que han determinado que el Estado Vaticano, las autoridades religiosas, decidan algo más sobre eso, ¿no? De acuerdo. Y por eso es que se establece este comisariato. Bueno, el asunto es más complejo, ¿no? Más complejo, de acuerdo. Pero no es un tema que se está dejando de lado, eso podemos entender, aunque entendemos que para muchos no sea suficiente, ¿es un tema que se está abordando o hay ocultamiento? Yo creo que con la respuesta abierta del Papa, yo creo que es evidente que, por lo menos ahora, yo no digo que en el pasado, pero que ahora no hay ocultamiento. Hasta donde yo puedo entender, las acusaciones de abuso sexual, si no todas, algunas han prescrito. Entonces, a propósito de esa prescripción y de la renuencia de la justicia peruana en el momento de investigar, entonces ha habido nuevas denuncias, nuevas acusaciones, y allí se han abierto otros procesos por manipulación de conciencias, también algunos asuntos de tipo económico. Así es, a los que se refirió también el Papa Francisco. Lo que sí tal vez esperamos todos, los fieles y no fieles católicos, padres, desgraciadamente tengo que ir cortándole, es que para la Iglesia Católica esos delitos no prescriban nunca, ¿no? No, por supuesto, no puede haber prescripción. Son
por un lado son pecados graves, Así es. siguiendo el Evangelio, ¿no? Escandalizar a los pequeños es gravísimo, según el Evangelio, es los pecados gravísimos. Y creo que, bueno, en el asunto económico dice el Papa, y refirámonos a las palabras del Santo Padre, que el cardenal Tobin, cardenal norteamericano de la arquidiócesis de Newark, cerca de Nueva York, hace casi 2 años fue comisionado por el Santo Padre para investigar asuntos del funcionamiento de esta institución, y que recién hace poquito, dice el Papa, él presentó su informe definitivo, y a las 2 semanas el Papa decidió este comisariamiento o comisariato del sodalicio. De acuerdo. Entonces, quizá tendríamos que decir por qué el cardenal Tobin demoró tanto, o un año y medio, ¿no? Así es. Quizá porque son procesos complejos, ¿no? Pero aquí el Papa está diciendo, yo actué de inmediato, me llegó el documento, a las 2 semanas yo había nombrado este comisario, el obispo colombiano Noel Londoño. Bueno, padre, en realidad creo que lo que además todos esperamos es que lo que se hizo tan mal en el pasado se revierta y se empiece a hacer sin ninguna contemplación en el futuro. Ese cambio creo que se está viendo en la Iglesia, pero se tiene que ver con mucha firmeza. De todas maneras, le agradecemos muchísimo, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con la situación de Figari en Roma y también, por supuesto, en la justicia peruana. Estamos a la espera de los resultados de este juicio que dice el Papa debe terminar en máximo un mes. 5:49.